Buenas noches, jóvenes, señoritas, estimados Buenas noches, colegas. Licen. Buenas Buenas noches, noches, Licen. Buenas noches, Winder. licenciado. Patricia, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ludem. Buenas noches, Licen. Buenas Ahí noches, nomás, René. licenciado. Buenas noches. Buenas Dicen, noches. buenas noches. Buenas noches, Johnny. Muy bien, estamos en vísperas del examen del tercer parcial que va a ser mañana. Y bueno, se supone que están en el periodo de descanso, ¿no? Están en el periodo de descanso. Ya nada tienen que estudiar porque ya han estudiado la semana anterior, hace 2 semanas inclusive. Así es, ¿no ve? O sea, si mañana van a estudiar como en colegio, un día antes. Bueno, y yo estuve, bueno, en universidades europeas, aunque no me crean, antes de dar un examen parcial, el estudiante descansa 3 días antes. ¿No? Ya 3 días ya no estudia más. ¿No? ¿Por qué? Porque he estudiado, para el parcial se estudia meses antes. Claro, y yo les he dicho que los títulos que otorga la Universidad del Siglo XX son títulos que se homologan a cualquier título del mundo. Entonces se supone que ustedes son del mismo nivel que los estudiantes de las otras universidades, ¿no? Eso es para incentivarles a estudiar, no, que no tengan el pretexto, yo trabajo, no tengo tiempo. Si han decidido estudiar una carrera sabiendo que trabajan, es porque se han ordenado, han distribuido su tiempo bien, porque es una maravilla, es un orgullo tener una otra carrera. Bueno, pero si tienen alguna pregunta para el examen, adelante, estoy para escucharles las preguntas, o si tienen algún comentario también. Lo importante es la participación de los estudiantes. También tengo un tema preparado para hoy, que es las relaciones económicas internacionales. Es el segundo tema del derecho económico. ¿Cómo es? ¿Qué prefieren? ¿Avanzar tema? ¿Un repaso de lo que ya hemos repasado? ¿Un repaso del repaso? Preguntas sobre lo que quieren ustedes preguntar. ¿No? El estudiante siempre es preguntón, tiene que ser preguntón. Yo tenía un estudiante que era mi colega y, y muy buen colega porque participó en varias ferias de investigación del sistema universitario en representación de la universidad. Y ese venía siempre con preguntas bien profundas, ¿no? A las clases. Fue estudiante del... Sí, voy a jugar pero no me dejes. Soledad, buenos días. Apaga tu micrófono, por favor. Entonces, estoy a disposición de ustedes. ¿Qué piensan aquí? ¿Qué quisieran hacer hoy día? Pero no descansar. Patricia, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ya quisiera que nos dé un repaso de los temas más importantes. O sea, lo que va a entrar al examen, un repasito, doctor. Suponiendo que ya han estudiado, ¿no? Si han Pero estudiado las partes claves, doctor. el repaso es bien importante. Cuando uno estudia, un repaso es pero bien fértil. Pero si no estudia el docente, ¿qué vamos a repasar? ¿No? Yo anhelo que hayan estudiado, de verdad que anhelo que hayan estudiado.
Bueno, Patricia Jiménez, ¿no? Morales. Sí, doctor. Eh, entonces, mm, veremos qué tenemos, ¿ya? Fruta, Buenas más noches. carácter. Mucho. Y si no hubieses Te tenido digo tanta mucha suerte, fruta. Sí me han dicho. no hay que hablar de Si esto. quieres con suplemento, tienes que comer una Hoy has fruta, estado un naranja en la mañana y una manzana en la noche. No es antes de dormir. Y suplemento por el mediodía, después del almuerzo, pero no encajado. Ya, pero yo no como. Angélica, Ay, Ancalle, te pesqué. vaya, no, si hay pobre que no come. Angélica, por Una manzana. favor. Sí, Por favor, apaga tu micrófono y después hablen lo que quieran. Pero no hablen con el micrófono encendido. No, pues este curso tiene un nivel profesional. No pueden estar como en colegio. Ya me han hecho renegar. Estaba entrando aquí. Tienen estos temas para el examen ustedes. Primero el salario, ¿no? El salario, lo importante en el tema del salario es conocer la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el precio de la fuerza de trabajo. El precio es el salario, el precio de la fuerza de trabajo. Entonces, sabiendo esa diferencia entre valor de la fuerza de trabajo y el precio de la fuerza de trabajo, sabrán por qué el salario como pago de dinero por trabajo es la forma transfigurada del precio de la fuerza de trabajo o del valor de la fuerza de trabajo. Nosotros manejamos indistintamente precio y fuerza, precio y valor, en el entendido de que precio es igual a valor. ¿Se acuerdan? ¿Por qué precio es igual a valor? Porque estamos en equilibrio de mercado. Entonces, digamos, la pregunta clave en este tema del salario es referido a por qué el dinero por trabajo es la forma transfigurada del precio de la fuerza de trabajo. Para responder eso, tienen que saber qué es el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Y qué es el precio de la fuerza de trabajo, ¿no? El salario ya está definido, dinero por trabajo, ¿no? Esa es la forma transfigurada del precio de la fuerza de trabajo. Es lo esencial. Después, salario por tiempo, salario por piezas, que llegan a ser en el fondo iguales, ¿no? Pero con distinta forma, ¿no? Se paga por tiempo trabajado y aquí se paga por producto realizado. Pero en el fondo sí, es lo mismo. Entonces, ¿no? Como futuros abogados políticos, además, economía política no solamente es para la formación política, sino es materia obligada en cualquier carrera de derecho del sistema universitario boliviano. Vayan ustedes a la UNRA, tienen economía política en primer año. Vayan a la Universidad de San Simón, economía política. Vayan a la UTO, economía política tienen. Materia curricular fundamental de la formación del abogado. Sé que doblemente importante es economía política en nuestra universidad. Primero, como materia curricular de la carrera de Derecho. Así empezó economía política, ¿no? Y segundo, para la formación política de ustedes. Lo fundamental del tema de salarios es por qué
El salario es la forma transfigurada del precio de la fuerza de trabajo. Pero es responder con la cabeza, no de memoria. No tiene sentido responder de memoria. Para nada de memoria. ¿Han entendido entonces? ¿No? Me preguntan, por favor. No saben cómo enriquece la clase las preguntas del estudiante. El otro tema importante, bueno, todos los temas son importantes. El salario, lo esencial es la forma transfigurada. Entramos a la teoría, es la acumulación del capital, ¿no? Acumulación del capital. ¿Qué estamos estudiando? Ya un día les pregunté, ¿no? Estamos estudiando al sistema capitalista, ¿no? Más fácilmente. Quería decir el funcionamiento del sistema capitalista, que es lo mismo, ¿no? Al sistema capitalista. Y con la acumulación del capital, estudiamos la reproducción del capital, ¿no? En conjunto, no de un capital nomás, del capital agrario, del capital industrial, del capital comercial, sino del conjunto de los capitales. ¿No? Hemos supuesto, ¿recuerdan? Está aquí el supuesto, ¿no? Los capitales de la economía están agrupados, ¿no? Les dije, ¿no? En la práctica no se puede agrupar tantos capitales que existen, pero teóricamente sí se puede agrupar, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Para estudiar la reproducción simple y la reproducción ampliada, estudiamos al capitalismo. Y para estudiar el capitalismo, tenemos que agrupar a todos los capitales, ¿no? Y estudiar cómo se reproduce esos capitales. Entonces hemos estudiado la reproducción simple, ¿no? Reproducción simple del capital. Ahora, esto que está aquí, DMMD, ¿no? No tiene que ser ninguna novedad para ustedes, porque hemos estudiado en el tema de transformación del dinero en capital, ¿no? Que el capital tiene una forma de circulación, que es dinero, mercancía, dinero, ¿no? Esto es lo mismo, pero desglosado para el capital industrial, porque el industrial no compra para vender, no compra mercancías para vender, compra mercancías para producir mercancías. Por eso está puesto así. Y es lo más importante, el capital industrial, más importante que el capital comercial, más importante que el capital financiero, ¿no? Porque aquí se crea la mercancía y aquí se crean los valores de las mercancías. Sin industria no hay nada, ¿no? Y podemos hablar de la industria agraria también, ¿no? De la agroindustria. Entonces, ¿qué fenómeno nos enseña la reproducción simple del capital? ¿No? ¿No? Ya hemos visto, esta mañana estuve viendo la acumulación originaria del capital, ¿no? Cómo nos comen el coco, desde primaria, secundaria, en la universidad, ¿no? Esa teoría que se estudia en la universidad, ¿no? La oferta, demanda, mercados, ¿no? Como si fuera gran cosa, ¿no? Entonces, decía que esto no es novedad porque así hemos estudiado el funcionamiento de la forma como el capital empieza a ser capital, ¿no? Para ser capital tiene que empezar siendo dinero, ¿no? Y se convierte en mercancía. Posteriormente se convierte otra vez en dinero, ¿no? Pero aquí en el capital industrial hay una fase de producción, ¿no? ¿Y qué nos enseña? ¿No? Lo que nos han comido el coco en colegio. Pero ¿por qué tienen que ver con envidia a los ricos? Los ricos se han ahorrado, es plata de su ahorro, ¿no? En cambio, ustedes pobres se lo han gastado su plata, se lo han desochado, ¿no?
Así ¿no? Y nosotros reproducimos esa idea entre nosotros, en nosotros mismos. Sí, yo también quiero ser rico, puedo ser rico, ¿no? Encontrar un negocio, una tiendita, después 2 tienditas, puedo, ¿por qué no? Pero bueno, así nos han comido el coco, pero aquí demostramos que no es así. Ya, aquí intentamos demostrar científicamente que si suponemos que el capital del patrón es sacrificio del patrón, ¿no? Sacrificio del patrón, este capital inicial, ¿no? Después de un periodo de reproducción simple del capital, desaparece ese capital. Ahora es un nuevo capital. Ya no es sacrificio del patrón, sacrificio de los trabajadores, ¿no? A usted me dice sacrificio, ¿qué es sacrificio? Se trabaja, listo, por un salario. Eso también piensan muchos trabajadores, ¿no? Total, yo gano mi salario, listo, ¿no? Trabajo duro, pero tengo mi sueldito, ¿no? Aquí en la cabeza está eso, ¿no? Pero ese que tiene su sueldito produce más que su sueldito, ¿no? Ese más que su sueldito es apropiado por el patrón y ese más que su sueldito va reemplazando al capital inicial del patrón, ¿no? Y llegamos a un momento en que nos planteamos problemas jurídicos, ¿no? ¿Qué problemas jurídicos nos planteamos, ¿no? Ahora, ¿de quién es la propiedad de la empresa? ¿No? Al principio podemos decir ya, es fruto del sacrificio del patrón, se ha usado años, ya tiene su empresa, ¿no? Podemos suponer eso, que no es así. Cuando estudiamos la acumulación originaria, vamos a ver cómo se forman las fortunas. Hay un dicho que dice, ¿no? Detrás de una gran fortuna está un cadáver, ¿no? Entonces, después de años de reproducción del capital, en su forma simple, llegamos a demostrar que el capital del patrón ya no existe, ¿no? Y entramos al problema de propiedad, ¿no? ¿Cuál es el origen de la propiedad? Eso ya deben saber ustedes. A ver, les preguntaré, ¿cuál es el origen de la propiedad privada? Ese es el primer tema del materialismo histórico que tienen ustedes, creo que con el doctor Villegas. ¿Cómo se origina la propiedad privada? Cuidado que piense lo que también nos han comido el coco, ¿no? La propiedad siempre ha habido propiedad. ¿De qué hablan aquí? ¿No? Siempre el hombre primitivo con su flecha, era su flecha, su propiedad, ¿no? Así nos han comido el coco, pero no es verdad eso, no es así. Hay un periodo en donde aparece la propiedad privada, ¿no? Y claro, ¿no? La propiedad privada, ¿cómo aparece? Justamente con la producción. Yo me he producido y eso es mío, ¿entienden? El productor es el dueño, ¿no? Eso es lógico, ¿no? En las sociedades primitivas no había concepción de propiedad privada, todo era colectivo y todo es colectivo en este momento en las sociedades, no diremos primitivas, son del siglo XXI, pero son sociedades que conviven con este desarrollo capitalista, ¿no? Sociedades comunitarias. Nosotros tenemos 37 sociedades, ¿no? En Bolivia hay 37 naciones. Y Bolivia es una nación de naciones, eso tienen que saberlo, pero ya estudiarán en 4º año. Entonces, el origen de la propiedad, ¿no? El hombre empieza a tener idea de su propiedad privada
por su producción. Él ha producido, entonces, como él ha producido, es pues su propiedad privada, ¿no? Ya va diferenciándose de la propiedad colectiva, ¿no? Históricamente con la agricultura, ¿no? Cómo la agricultura va separando a los productores. Antes todo era en común, agricultura en común también, pero se incrementa la productividad de la agricultura y empiezan las familias a separarse y trabajar en tierras de común, en tierras de la comunidad, ¿no? Pero de tanto trabajar esa tierra va hasta apareciendo como si fuera suyo, ¿no? Entonces, pero el núcleo de la propiedad privada es la producción. Yo me he producido, eso es mío, ¿no? Entonces, eso existe aquí, ¿no? Con la acumulación originaria perdón, con esta reproducción simple del capital, llegamos al año quinto, los 1.000 millones ya no son del patrón, sino frutos y sacrificios de los trabajadores, producto de los trabajadores. ¿De quién es la empresa? Ah, el derecho capitalista, ¿no? La empresa es del patrón. Aquí no existe plusvalía. ¿Qué es invento de los comunistas? Aquí el patrón le ha dado, le paga todo. El sueldo es de todas las 8 horas. No hay trabajos remunerados ni trabajo en eso. Es invento de los comunistas nomás, ¿no? Tienen sus propias leyes. No, es que el patrón tiene derecho a ser rico. Es su sacrificio, ¿no? Su inversión. Gracias al patrón todavía comen ustedes, ¿no? Y así estamos, ¿no? Sí, que vive, sí, como no hay como el capitalismo, es lo mejor que existe el capitalismo, ¿no? Sin embargo, el capitalismo está produciendo tanta pobreza en el mundo, ¿no? Y tanta riqueza también, ¿no? En el mundo. Entonces, el derecho capitalista dice, no, es aquí, es invento de los comunistas nomás. Pero el derecho socialista dice, no, señores, este capital ya no es producto del patrón. Si antes decíamos que ya esa empresa es del patrón, ahora ya no podemos decir eso, porque estos 1.000 es fruto del trabajo no remunerado, de la plusvalía. Vean la diferencia, ¿no? ¿Por qué digo que hay que destruir las leyes del capitalismo? hay que, hay que destruirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el capitalismo se produce las condiciones de producción del capitalismo. Por un lado, se produce a los magnates, a los multimillonarios, ¿no? A los millonarios, los reproduce como millonarios y por otra parte nos reproduce a nosotros como asalariados, hasta que nos morimos, ¿sí? Asalariados. ¿No? Es la reproducción del capital. Entonces, eso es en cuanto a la reproducción simple del capital, ¿no? Lo que siempre les digo, ¿no? El único factor que crea riqueza, que crea valor, que crea capital, el trabajo. Si esto no entendemos, nunca vamos a ser profesionales orgánicos de los trabajadores, nunca, ¿no? Que decir, bueno, ¿qué es el valor? El valor es trabajo. No, no, el valor es el dinero, está el dinero, el valor es el oro, ¿eh? Pero el oro tiene valor porque tiene trabajo. El papel moneda no tiene ningún valor, pero sirve para comprar y vender, ¿no? ¿De dónde viene ese valor del papel moneda, del dinero fiduciario? Con pompas anuncian los economistas, ¿no? Del capitalismo. Oh, el dinero fiduciario, ¿qué dicen ustedes? Eso es la ciencia de la economía, crea ese dinero. Pero ese dinero no es más que representante del oro. Y el oro tiene valor porque tiene trabajo, ¿no? Se los he hecho una secuencia de cómo, ¿no? Cómo las mercancías expresan su valor
en el oro o en el papel moneda. ¿No? El valor no está en el papel moneda, el valor está en la mercancía. Expresan el valor en la de las mercancías, el papel moneda. ¿Cuánto vale la chamasa? 300 pesos. Papel moneda no tiene ningún valor, pero 300 pesos, ¿no? ¿Dónde está el valor? En la chamasa. ¿Entienden? Si eso no entendemos, en vano estamos estudiando economía política. Esto de acumulación del capital, cómo se produce la ganancia comercial. No hay lógica a lo que estamos estudiando. La base es el valor. Pero el valor, ¿qué es? Trabajo, ¿no? El dinerito, ese papel moneda que no tiene valor, lo único que hace es expresar el valor de la mercancía, del valor que es trabajo. Pero nosotros, el dinerito es la cosa, ¿no? Lo que nos meten a la cabeza, ¿no? ¿Dónde está el valor? En el dinero es valor, nos dicen. Pero eso no es así. Tenemos que dar la vuelta a la concepción que tenemos. Bueno, reproducción ampliada del capital. Reitero, estamos estudiando cómo se reproduce el capitalismo, ¿no? El sistema económico capitalista. Entonces, ahora reproducimos cómo crece el capitalismo, ¿no? Y aquí está explicado de manera muy sencilla cómo crece el capitalismo, ¿no? Año inicial, ¿no? Suponemos que todos los capitales agrupados valen 1.000 millones de dólares, ¿no? Y producen mercancías por valor de 1.200 millones. Lo que tiene que estar bien claro para ustedes que tienen que ser profesionales orgánicos de los trabajadores, no como nos dicen profesionales orgánicos con compromiso social. Yo quisiera que vean cuál es el eslogan de la universidad privada. Lo mismo, profesional, nosotros creamos profesionales con compromisos sociales. Eso hay que corregir en la universidad, ¿no? Entonces, los estudiantes del siglo XX van a ser profesionales orgánicos de los trabajadores con compromiso político. Entonces, tienen que saber cómo funciona el sistema, ¿no? Ese sistema que se produce por un lado a los ricos, por otro lado a los pobres. ¿Que hay excepciones? Que hay pobres que se han vuelto ricos, ¿no? También es verdad, ¿no? Los ricos que se han vuelto pobres, también es verdad, ¿no? Esas son excepciones que confirman la regla. No son la regla, pero nos viene a la cabeza, esa es la regla. Con tu trabajito, ahorrito, tu negocito, puedes llegar a ser como Billy Gates, que está aquí envidiando a la gente. Pero eso nos han metido al coco y así pensamos, todos los días pensamos así. Entonces, aquí estudiamos la reproducción ampliada. ¿Cómo crece el capitalismo? ¿Cómo crece? El capitalismo crece invirtiendo ¿qué? La plusvalía. Aquí, la ganancia es plusvalía, ¿no? No hay otra ganancia. Lo que quiero que esté bien claro es que la ganancia se produce dentro del infierno de Dante, ¿no? No después en el mercado. La ganancia va al mercado. La mercancía va preñado de la ganancia y llega al mercado con esa ganancia y podemos decir se realiza en el mercado la ganancia, también como la mercancía. El mercado lo único que hace es realizar lo que ya está producido. Aquí es mercancía y el mercado con la venta de la mercancía lo que en realidad entrega es oro o al representante del oro. O después no hay más. Dinero fiduciario es lo que roban los banqueros al pueblo.
Entonces, decimos este 1000 se va a convertir en 1200, ¿no? En 1200, en 1100. ¿Por qué? Porque este 200 suponemos 1000 para la reinversión y, perdón, 100 para la reinversión, 100 para el consumo del patrón. Entonces crece en 1100, ¿no? Sigue creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue creciendo? Porque sigue invirtiéndose la plusvalía, ¿no? Invirtiéndose la plusvalía, va creciendo la economía está en crecimiento, y aquí tengan en cuenta esta Q es 4. Q es 4 en el año 0. Q es 4 en el año 1. Q es 4 en el año 2. Y así, hasta el año 10. Se mantiene Q. ¿Qué es Q? Es la composición orgánica del capital. ¿Y qué es la composición orgánica del capital? Facilito. La relación entre capital constante y capital variable. ¿Qué quiere decir Q igual a 4? Quiere decir que el capital constante es 4 veces más que el capital variable. ¿Okay? ¿Y por qué hay esta relación entre capital constante y capital variable? ¿Por qué? ¿No? Por la tecnología, ¿no? La tecnología impone esta relación de 4 veces más en capital constante con respecto al capital variable. Eso es la tecnología. Esta composición orgánica del capital es la composición orgánica de cómo está tecnológicamente la empresa o las empresas. Año 10 se ha mantenido Q, la composición orgánica del capital. Es decir, que el capital constante es 4 veces más que el capital variable. Eso así fue en el primer año, ¿no? 4. En el año 0 inclusive, ¿no? Es el verdadero primer año, porque aquí no hay todavía reproducción. Reproducción es con el primer año. Pero aquí miren, 800 se divide entre 2, 4. 4, está 4. No cambia la tecnología, va creciendo la economía, pero va creciendo proporcionalmente a la composición orgánica del capital. Entonces, estamos en la fase de crecimiento de la economía. En la fase de crecimiento de la economía, llegamos al año 10 de reproducción ampliada del capital. Hemos empezado con 1000, ahora el capital inicial es 2.500 millones de dólares, ¿no? El capital constante era 800, ¿no? Ahora es 1.000 millones de capital constante. Aquí era 200, ahora son 500 millones de capital variable. La mercancía valía 1.200 millones, ahora tiene un valor de 3.000 millones. ¿Eso qué significa? La economía ha ido creciendo. ¿Cómo ha crecido la economía? Por la inversión de plusvalía. Aquí vemos que la plusvalía es el creador del capital. Entonces, en el año 10 vemos que aquí hay un crecimiento, pero fabuloso. Hay mucha demanda de máquinas, mucha demanda de materias primas. Los productores de máquinas y de materias primas felices porque la economía está en crecimiento, todo lo que producen venden, no hay problema, incluso cada vez más, como va a seguir creciendo, producen más todavía. Igual con el capital variable, ¿no? De 200 hemos pasado a 500, hay más demanda de fuerza de trabajo, ¿no? Hay más trabajo. Saben ustedes, ¿no? Que en Bolivia hubieron periodos en donde había escasez de fuerza de trabajo, no había fuerza de trabajo. En las minas, por ejemplo, no había fuerza de trabajo.
en la goma, producción de la goma, ¿no? Del caucho. Ahí los enganchaba, ¿no? ¿Saben? Eso es el famoso enganche. Los llevaban con engaños para trabajar en la goma, porque no había fuerza de trabajo disponible. ¿No? Hay periodos en donde va creciendo la demanda de fuerza de trabajo y la oferta de trabajo es menor que la demanda. Y por tanto, van subiendo los precios. Este es un fenómeno de mercado, ¿no? Cuando la demanda es mayor que la oferta, suben los precios, ¿no? Y aquí efectivamente suben los precios y bueno, si suben los precios manteniendo la tecnología, ahora ya se han perdido, ¿no? Aquí aquí ha subido los precios, se mantiene la tecnología y bueno, la economía está en crecimiento. Aquí estamos con el mismo fenómeno anterior, ¿no? La distribución de trabajos remunerado y trabajo no remunerado sigue siendo mitad, como hemos dicho. Pero aquí cambian las cosas, ¿no? Manteniendo la tecnología, ya cambian las cosas. La demanda de fuerza de trabajo ha hecho que suba, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo, los salarios, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que el tiempo de trabajo remunerado crezca y el tiempo de trabajo no remunerado decrezca. ¿Y eso qué? ¿Cuál es su efecto? Se reduce las horas en donde se produce la ganancia, ¿no? Entonces, esto no van a aguantar los capitalistas. Como tienen el poder económico, el poder político, el poder jurídico, el poder ideológico, hacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces dicen, esto no vamos a aguantar y aquí solucionamos esto. ¿Cómo? Cambiando de tecnología, ¿no? Ahora, ¿no? Q ya no es 4, Q es 7,5. ¿Qué significa eso? Que el capital constante es 7,5 veces mayor que el capital variable. ¿Cuál es el efecto? El tiempo de trabajo remunerado se reduce y empieza a crecer el tiempo de trabajo no remunerado. Es decir, el tiempo en que los trabajadores crean la plusvalía, la ganancia, el capital del patrón, ¿no? Entonces, va creciendo la ganancia de los patrones y tienen el poder de todo, ellos imponen su cambio de tecnología y listo, ¿no? Entonces, este es el secreto del capitalismo. Por eso siempre cambia de tecnología. Siempre está la tecnología en constante desarrollo. ¿Por qué? Porque van a cambiar la estructura tecnológica de sus empresas. Entonces, esa es la explicación, ¿no? Y claro, como va disminuyendo con la composición orgánica del capital, ahora el capital variable es el crecimiento del capital variable es menor al crecimiento del capital constante. Entonces, va apareciendo lo que es la sangre del capitalismo, los desempleados, ¿no? El capitalismo no puede vivir sin desempleo. Los jóvenes que saben economía, si me dicen un día, donde el sistema económico capitalista, como sistema económico,
ha tenido pleno empleo, ¿no? Capitalismo siempre se reproduce produciendo desempleados. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de su crecimiento, ¿no? Cuando tiene que crecer, agarran a los desempleados. Vengan a trabajar. Cuando empieza a decrecer, fuera, ya no les necesitamos, ¿no? Esas son las fases de crecimiento del capitalismo. Entonces, la conclusión es de que cuando crece la economía, ¿no? Crecen los salarios también con el crecimiento del precio de las máquinas y de las materias primas, todo crece, pero resulta que si se mantiene la tecnología, va a empezar a decrecer el tiempo en el que trabajan los trabajadores y producen la ganancia del patrón. El tiempo de trabajo no remunerado va a decrecer. Para que eso no ocurra, los patrones cambian de tecnología. ¿Para qué? Para hacer decrecer más bien el tiempo de trabajo remunerado y hacer crecer el tiempo de trabajo no remunerado. Las ganancias del patrón. Que el patrón nos dicen, aquí no hay plusvalía, nada del mercado, todo sale del mercado. El mercado es el que, ahí es el fruto de la riqueza de nosotros. Yo soy buen inversor, hago mi marketing, ahí me gano mi plata, ¿no? Y eso, así nos meten a la cabeza. Nosotros sí, claro que sí, ¿no? El sistema capitalista es lo mejor, que es socialismo, ahí están ahí muriendo de hambre, nos meten a la cabeza, ¿no? Ese es ya es otro tema que van a estudiar ustedes con calma. Eso es, y por tanto, el crecimiento del capitalismo también hace crecer el número de desempleados, porque reducen cada vez más la inversión en capital variable. Entramos a la Ley General de Acumulación Capitalista, ¿no? Esta no es una ley jurídica, es una ley económica, ¿no? ¿En qué consiste la Ley General de Acumulación Capitalista? En que Q, la composición orgánica del capital, tiene la tendencia a crecer en el capitalismo. ¿Por qué tiene la tendencia a crecer? Porque en el capitalismo cada vez se invierte más en máquinas y materias primas y cada vez se invierte menos en capital variable. Y esto produce el ejército industrial de reserva, ¿no? Este ejército industrial de reserva en realidad no son los desempleados. Este ejército industrial de reserva son los obreros que tienen trabajo y que no tienen trabajo, que tienen trabajo y que no tienen trabajo, ¿no? Obreros que dispuestos a encontrar trabajo y trabajar, ¿no? En los periodos de auge del capitalismo. Entonces, ¿por qué se produce el ejército industrial de reserva? Porque los cambios tecnológicos, ¿no? Ahora me podrán decir ustedes, ya está, ya hemos visto cómo tenían razón los trabajadores cuando aparece la maquinaria, ¿no? ¿Qué han hecho los trabajadores? Han ido a destruir las máquinas, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Se han organizado los trabajadores. Por culpa de los trabajadores de estas máquinas no tenemos trabajo, ¿no? Y han ido a destruir. ¿Eso será así? Bueno, desde la teoría política se dice, eso ha pasado porque los trabajadores no tenían todavía conciencia de clase. No tenían todavía lo que se llama la clase en sí, ¿no? Era una clase para sí. Todavía no tenían conciencia de clase. Entonces, pero ¿será verdad eso? Que las máquinas producen desempleo. Para empezar, no he querido decir eso, ¿no?
que las máquinas, la inversión en máquinas, en materias primas, crea desempleo. Lo que he dicho, el crecimiento de la composición orgánica del capital produce el ejército industrial de reserva, ¿no? ¿Y cuál es la razón, no? No es la inversión en máquinas. ¿Cuál será la razón? A ver, quiero escucharles a ustedes. A ver, aquí hay muy buenos estudiantes. La pregunta es, ¿será verdad que la inversión cada vez más en tecnología, máquinas, ¿no? Es la causante de la formación de desempleados? ¿Eso será verdad? ¿O no es la causante? No sé si me han dejado entender. Pero es el contenido del examen. Ya son las 9, rápido pasa el tiempo, ¿no? Del contenido del examen. Pero con esto más, aquí estaba yo con la teoría de la ganancia, ¿no? Aquí, esta teoría de la ganancia es del tomo 3 del Capital, ¿no? ¿Y qué objetivo tiene el tomo 3 del Capital, ¿no? Todo lo que hemos estudiado teóricamente, ¿no? Sobre el valor, ahora estudiamos el precio, ¿no? Desde el punto de vista ya no de la plusvalía, sino de la ganancia, ¿no? ¿Cómo se obtiene la ganancia? ¿No? Lo que piensan los patrones, ganancia, precio, ¿no? Interés, renta, ¿no? Ese es el estudio, esta parte es el estudio de lo que aparece en el mercado, ¿no? ¿Qué aparece en el mercado? El precio. ¿Qué aparece en el mercado? No aparece la plusvalía, aparece la ganancia. Entonces, hay intentos muy buenos para explicar esto. Ustedes han hecho, me gustó esas innovaciones, porque es algo interesante, nuevo. Entonces, ¿no? Facilito. Estos decían, alguien decía, esto parece física, ay, me duele la cabeza. Eh, para empezar, la cabeza nunca duele la cabeza. Ustedes me dirán, licenciado, está exagerando, a mí me duele la cabeza, ¿no? La cabeza duele por la gripe o por alguna otra enfermedad que pudieran tener, pero no por estudiar, ¿no? Cuanto más músculo tenga la cabeza, cuanto más músculos tengan nuestras neuronas, más inteligentes. Y nunca nos vamos a cansar de estudiar. Ya les he contado, cuando hagan doctorado, para mañana van a leer 2 libros. ¿Qué? ¿2 libros? Pero como ustedes han estudiado en ese nivel, a 2 libros, poco, no hay problema. En cambio, en este nivel donde están ustedes ahora, no ustedes, sino los jóvenes, ¿no? Les dan un texto de 200 páginas, tanto, le dicen, no, 200 páginas, no, imposible, ¿no? Pero es posible, siempre es posible. Muy bien, entonces, la cuota de ganancia y su diferencia con la cuota de plusvalía. Aquí hay diferencia entre cómo se obtiene la cuota de ganancia y la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia. Facilísimo, ¿no? Todo está en función de la plusvalía, entonces, esto no hace falta aprender de memoria, ¿no? Tasa de plusvalía dividido por capital variable multiplicado por 100. Tasa de ganancia, plusvalía
dividido por el capital total, lo que piensa el patrón. Yo me gano no porque solamente he invertido en capital variable, también he invertido en máquinas. Mis máquinas son las que producen también ganancias. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Se lo ponemos. Entonces calculamos la tasa de ganancia con el capital total. ¿No? Es lo mismo este capital anticipado, dice. Eso, la ganancia y la plusvalía, ¿no? ¿Cómo se calcula la ganancia? ¿No? ¿Por qué calculamos aquí la cuota de ganancia? Para calcular la ganancia, ¿no? ¿Qué es la ganancia? La ganancia es capital anticipado multiplicado por la cuota de ganancia, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Quiero saber mi ganancia, ¿no? Capital por la cuota de ganancia. Aquí tenemos, recuerden esto de la ganancia media, ¿ya? Siempre en el capitalismo se tiende a la ganancia media, ¿no? Siempre. No, ustedes no van a estudiar, pero en otras carreras se estudia la normal 0,1, ¿no? Con la normal 0,1 se demuestra que cuanto más, más intentos se hace, siempre se llega a una normal, ¿no? Entonces la tasa media es cuando los capitales encuentran una ganancia media, ¿no? Y se quedan en sus lugares con esa ganancia media. Cuando no hay ganancia media, empiezan a moverse los capitales en pos de la ganancia media. Acuérdense de los salchipaperos, de los hamburgueseros y de los relleneros. Eso pasa en cualquier mercado capitalista, hasta en los mercados monopolistas, la ganancia monopolista. Entonces, el precio de producción es la forma transfigurada del valor. ¿Por qué? Claro, ¿qué es lo que crea? Las mercancías tienen valor, siempre valor, pero se presentan en el mercado con su precio, ¿no? Con el precio. Precio de producción. ¿Cuál es el precio de producción? El capital más la ganancia, ¿no? Y así, pero yo les aconsejo, para no estar yendo así, es hacer un ejercicio. ¿Ya? El ejercicio 1, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dan datos, y esto es facilito, ¿no? Dicen, calcule la ganancia comercial, ¿no? Entonces, pongo aquí mi fórmula de ganancia comercial. Y no hace falta ni siquiera aprendérselo de memoria, es lógico. La ganancia comercial es igual a capital comercial multiplicado por la cuota media, ¿no? La ganancia comercial. Si me piden la ganancia comercial, entonces aplico la fórmula capital comercial más multiplicado por la ganancia media. Y bueno, me dieron aquí capital comercial, pero no me dieron la ganancia media. Tengo que calcular ganancia media, plusvalía, sobre el capital total. En este caso es capital total social, porque está el capital industrial más el capital comercial, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en la industria y en el comercio ganan lo mismo, ¿ya? Por eso es que el comerciante no se vuelve industrial, ni el industrial se vuelve comerciante. Si el industrial viera que el comerciante está ganando más, se va y se vuelve comerciante. Si el comerciante viera que este industrial está ganando mucho, se vuelve industrial. Pero hay un equilibrio en donde consiguen la ganancia media. Y es el 18%. Aquí es el cálculo puramente aritmético. A ustedes sí que no les puedo preguntar yo, ¿por qué tengo 0.180? 180 dividido entre 1000. Cuidado que me digan como los estudiantes de la mañana. Agarro
180, hago la rayita de división, pongo 1000 y empiezo a 180 entre 1000, 0, 0, coma, aumento el 0, ¿no? Ese es un procedimiento, evidentemente, ¿no? Pero no hace falta hacer eso. Recuerden lo que nos han enseñado en el colegio. 3 ceros, 1, 2, 3, coma y 0, como está puesto aquí. 2 ceros, dos dígitos nomás, ¿no? Y luego pongo 0 a los 2 dígitos. Un 0, un solo dígito y le pongo el 0, ¿no? Bueno, no les complicaré. ¿Listo? Ya se calcula la ganancia comercial. Bueno, esto la ganancia, este ejercicio, les digo que haciendo estos 3 ejercicios, ustedes pueden estar preparados para el examen, pero entendiendo los ejercicios, ¿no? Que no tiene ninguna dificultad, no es como el cálculo, la reproducción ampliada del capital, el crecimiento del capital, el decrecimiento del capital, la causa del decrecimiento, no es eso. Esto es lo que nosotros vemos todos los días en el mercado, ¿no? Nos piden, por ejemplo, nos piden la ganancia comercial, ¿no? Calculamos 16%. Y esto lo convertimos ya no en porcentaje, sino la ganancia comercial es igual a 16 bolivianos cuando se invierte 100 bolivianos. ¿No? Entonces, la diferencia con el anterior ejercicio, con este, está que aquí metemos gastos de circulación, ¿no? A la plusvalía, las propagandas, el marketing reduce la plusvalía. Ese es el efecto que se muestra con este ejercicio. Por ejemplo, en el ejercicio, aquí ha pasado algo. Ya está. Aquí era 18 bolivianos, pero aquí es 16 bolivianos. ¿Por qué? Porque los gastos de circulación reducen la ganancia. Y un ejercicio completo es esto. Este ejercicio completo. Pero esto ya es para los estudiantes de esos que tienen ustedes como compañeros. Esto que seguro que lo sacan facilito. Que ustedes pueden hacerlo también, haciendo esos 3 ejercicios anteriores. Dice, en base a los datos anteriores, determinar el precio comercial, ¿no? ¿Qué es el precio comercial? ¿No? El precio industrial, ¿no? El precio industrial más la ganancia comercial. Ese es el precio. Entonces me dirá, pero ¿cómo no se entiende? Claro, pues yo soy vendedor de leche, PIL, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio comercial de la leche PIL? Pues primero el precio que me ha dado el mayorista, ¿no? Más mi ganancia. Ese es el precio comercial. El precio en el que me dio el mayorista más mi ganancia forma el precio comercial. Y el precio industrial es el capital industrial más la ganancia industrial, ¿no? Entonces, aquí nos dicen en base a los datos anteriores, ¿no? En base a estos datos. Y en estos datos no está lo que me están pidiendo, el precio industrial,
el precio comercial, eso es lo que nos han pedido, tampoco está en la ganancia industrial. Aquí se calcula, ¿no? Con la lógica que les he dicho, ¿no? Ganancia industrial, capital industrial multiplicado por la cuota media de ganancia, 900 bolivianos, ¿no? Y esto lo convierto ¿no? En la ganancia industrial como 144 bolivianos. 900 multiplicado por 0,16, 144 bolivianos, ¿no? Solamente aquí, ¿qué se hizo? Convertir este 16% en 0,16, ¿no? Y eso siempre hay que hacerlo, ¿no? No multiplicar por 16%. Ahí les va a salir. ¿Cuánto les va a salir? Una ganancia enorme. Y no puede ser enorme la ganancia, ¿no? Si se ha invertido 900, una ganancia de 144 es lógico. Si multiplican 900 por 16, les va a salir una cantidad mucho más grande. ¿Eso es por qué? Porque no se multiplica por 16%, sino por 0,16. ¿Listo? Esto es el ejercicio más completo. El 3 ya culmina, ¿no? Con el precio industrial, precio comercial. Pero la clave de todo está en encontrar la cuota de ganancia media, ¿no? Y listo, se hace operaciones y tenemos lo que nos han pedido. Difícil y fácil. Una vez, los estudiantes sabían que iba a ser el examen. Bueno, ha pasado ahí, ya es recordado. Para hacer estos ejercicios tienen que saber aritmética nomás, ¿no? Pero les dije, ya, utilicen el celular como calculadora, ya eso más les doy. Pero solamente como calculadora van a utilizar. Ya, felices, los estudiantes nobles han hecho caso, ¿no? Pero no falta uno, que el vivillo. El vivillo agarró, fotocopió, pues, tomó la foto del examen, la mandó al grupo. Y el turno segundo que iba a dar examen, está feliz, se entra ya con las respuestas del examen, con este ejercicio ya hechos. Entonces, pero yo le pesqué era una señorita. La señorita que hizo eso, no le dije nada, sabía que mandó al grupo. Miren ustedes, estoy hablando de exámenes presenciales, pero yo tenía acceso al grupo. Vi todo eso y entran los estudiantes, les doy otras preguntas, ¿no? Yo tengo preparado siempre otras preguntas. Y me dicen, licenciado, se ha equivocado, ese no es el examen. ¿De cómo sabes que no es el examen? ¿No? Entonces, eso ha pasado, ¿no? Por eso les cambié el examen. Pues, claro, estaban preparados para hacer estos ejercicios. Muy bien, juventud, es todo lo que les puedo decir. Siempre calladitos ustedes, muy disciplinados. Entonces, les llamaré lista para ir, estudien, ¿no? Pregunten, es lo mejor que se puede hacer es cuando pregunta el estudiante. Si no preguntas porque ya no he entendido nada, ¿no? Pero ya he dicho, ¿no? Aquí es un grupo heterogéneo, hay un grupo muy bueno. Seguro que esos, como los europeos, ya están descansando. Ya no necesitan pasar a última hora. Y otros que todavía, ¿no? Van a pasar de 100 mañana. Ahí sí que no van a poder. Imposible. Les llamaré lista. Rápidamente, ¿no? El que se queda, se queda. No voy a volver atrás.
Ya les he dicho, ¿no? Que al estudiante, al futuro abogado, tiene que ser disciplinado, ¿no? Entonces, a ver, desde el principio ahora. Desde el último, Corresponde a lice, los el anterior a de, iniciar desde desde el principio. a los de la otra lista corresponde, licenciado. No, esta, sí, hace 3 clases empecé del principio. Hace 2 clases empecé desde el final, ¿no? Y hace la última clase empecé del medio, ¿se acuerdan? Ahora le toca al principio. Aguilar Vicky. Presente, Vicky. Lice. Bien, Presente, Vicky. Lice. Muy bien. Alborta Natalie. Presente, licenciado, buenas Bien, noches. Natalie. Buenas noches. Ancalle Ofelia. Ofelia. Presente, Muy bien, presente. Ofelia. Muy bien. Arancibia Marilú. Marilú. Arapa Luis Gustavo. Luis Gustavo. Ayala Cecilia. Presente, Cecilia. Lice. Muy bien, Aquí, Cecilia. Lice. Muy bien. Balcázar Jason. Vaso Benigno. Benigno. Cala Evelyn. Evelyn. No se entiende nada, Ariel. Calani, Cali. Melfi. Cali presente. Melfi. Cali Ariel. Tú eres el Cali Ariel, ¿no ves? Sí, sí, sí. Estoy aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, señal. ahora sí. Cali Por Ariel. eso he entrado a la salida. Está bien, está bien. Ah, no hay mucha señal. Sí, presente, presente. Está bien. Calizaya Rosario. Rosario. Calla Juan Javier. Juan Javier. Camacho Liz. Liz. Canaviri Adalid. Candia Janet. Caro Brian. Katia Wilson. Castellón Roberto. Esos son los que no vienen a clase. Cepeda Nelson. Chacón Gabriela. Presente, licenciado. Muy bien, Gabriela. Chacón Gustavo. Gustavo. Charque Saúl. Firme, firme. Muy bien, Saúl. Muy bien. Chiri Berman. Berman. Chiribito Maribel. Maribel. Choque María Elena. María Elena. Muy bien, María Elena. ¿Está bien? Choque John. Presente, licenciado. Muy bien, John. Muy bien. Choque Jimena. Choque Vilca Zoger. Zoger. Chuari Soledad. Cirilo. Soledad, muy bien. Muy bien, Soledad. Está bien, Soledad. Cirilo Osmar. Presente, Lice. Sí, está bien, Soledad. Tienes asistencia. Osmar Colque Benjamín. Colque Natalie.
Colque Felipa. Felipa ya no viene. Condori Calani. Presente, licenciado. Con órganos Zichar. Muy bien, Zichar. Condori Boris. Presente, Boris. licenciado. Muy bien, Boris. Condori Zoman. Presente, Zoman. lice. Muy bien, Zoman. Condori Rodrigo. Rodrigo. Condori Zebeca. Zebeca. Presente, licenciado. Muy bien, Zebeca. Contreras Presente. Edna. Está bien, Zebeca, tienes asistencia. Edna. Córdoba Jaime. Corpus Sandra. Sandra. Kumali Juan Pablo. Juan Pablo. Domínguez. Licenciado, buenas noches. ¿Ha dicho Guaraguara, Lisa? Todavía no, no he llamado Guara, no he llamado. Ah, ya, gracias, Lisa. Sí. Domínguez Cristian. Escobar Benigno. Benigno. Presente, lice. Muy bien, Benigno. Esteves Natalie. Familia Jorge. Fernández Andrés. Esos no vienen a clase. Fernández Ludem sí viene a clase. Presente, licenciado. Buenas Muy noches. bien, Ludem. Presente, bien. lice. Hasta la Está próxima. bien. Buenas noches. Buenas Fernández noches. Lisset. Familia Fernández Elizabeth. Familia. Familia Jorge Miguel. Está bien. Está bien, Jorge Miguel. Gracias, lice. Está bien, Jorge Miguel. Flores Ibar. Ibar. Fuentes Cuana. Fuentes Cuana. Gandarillas Franz. Presente, licenciado. Gandarillas Muy Fran. bien, Franz. Gandarillas Zubén. Zubén. García David. García David no viene a clases ya. Gómez Sirley. Igualmente, ya no viene a clases. González Daily. Daily. Guaigua Dora. Guaki Elías. Presente, licenciado. Muy bien, Elías. Guarachi Zamiro. Zamiro. Presente, lice. Muy bien, Zamiro. Muy bien. Inocente Félix. Jiménez Felicidad. Presente, licenciado. Buenas Muy noches. bien, buenas noches, Felicidad. Jiménez Jenny. Presente, licenciado. Muy bien, Estoy en sala. Jenny. Llanos Ramos. Marco Antonio. Llanos Marco Antonio. Llanos Álvaro. Presente, licenciado. Muy bien, Álvaro. Loredo Giancarla. Giancarla. Lucas Lisset. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches, Lisset. Buenas noches. Lupe Mari. Mamani Diego. Mamani Marina. Presente, licenciado. Muy Buenas bien, noches. Marina. Muy bien. Mamani Zubén. Mamani Gerson. Mamani Zeina. Presente, licenciado. Muy bien, Zeina. Mamani Alexander. Mamani Juan Carlos. Mamani Jenny. Presente, licenciado. Muy bien, Buenas noches. Jenny.
Muy bien. Mamani Candese. Martínez Albert. Matías Celia. Presente, Celia. licenciado. Muy bien, Celia. Presente, Muy bien. Medrano Wilder. Wilder. Mena Melisa. Mendoza Ricardo. Moyo Michel. Montes Delia. Delia. Presente, licenciado. Muy bien, Delia. Buenas noches. Muy bien. Mora Carolina. Presente, Carolina. licenciado. Muy bien, Carolina. Morales Patricia. Patricia. Morales Daisy. Daisy. Morales Jocelyn. Jocelyn. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jocelyn. Moreno Javier. Javier. Moscoso Greta. Nina Winder. Presente, licenciado, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Winder. Ninavia Sonia. Nogales Gonzalo. Olmos Johnny. Presente, licenciado. Buenas Muy noches. bien, Johnny. Ordóñez Marco Antonio. Presente, licenciado. Muy bien, Marco Antonio. Pacara Elizabeth. Padilla Marco Antonio. Pedraza Rosario. Buenas noches, Rosario, licenciado. muy bien, Presente. Rosario, muy bien. Pérez Florinda. Pérez Elizabeth. Pérez René. Presente, Pérez- lice. Pérez René. Pérez René, lice. Presente. René, muy bien. Muy bien, René. Pérez Freddy. Pinto Oliver. Plaza Noelia. Noelia ya anda. No viene, definitivamente no viene. Puente Briseica. Quecaña Noemí. Quispe Sergio. Zamírez Roxana. Zamos Eric. Zebollo Anaitza. Zibera Heidi. Zocha Esmeralda. Rodríguez Zilmar. Presente, lice. Rodríguez Muy Ilmar. bien, Zilmar. Zomero Noemí. Sangüesa Jenny. Sangüesa Juan Carlos. Silva Wilson. Soria Eddie. Eddie. Tapia William. Ticona Zichar. Ticona Marco Antonio. Tusco Fabiola. Presente, Fabiola. licenciado. Muy bien, Presente. Fabiola. Licenciado, Sí. perdón que le moleste, perdón, sé que no he podido prender mi auricular. Sangüesa Jenny, por favor, me puede tomar en cuenta, por favor, le pediría. Por Por favor. favor, ya he dicho bien claro. Ya, Última vez, por favor, licenciado, es que no he podido entender. futuros Sí, no, abogados tienen que cumplir. Ya, por favor. Sangüesa. Urquieta, Alex. Ya, último. Alex. Va a disculpar, señorita, ¿ya? Ya, está bien. Vallejos, Oliver. Presente, Oliver. licenciado. Muy Vallejos. bien, Oliver. Vega Maribel. Presente, Maribel. licenciado. Buenas Muy bien, noches. Maribel. Ventura, Anabel. Anabel. Vizcaza, Juan. Juan Licenciado, Vizcaza. presente.
Muy Presente, bien, licenciado. Buenas Juan. noches. Muy bien, buenas noches. Centeno Leslie. Centeno Isaac. Centeno Zamiro. Arancibia Gema. Cámara Zaiza. Presente, doctor. Zaiza, muy bien, Cámara. Zaiza, muy bien. Gracias, Coca buenas noches. Nésica. Presente, Nésica. Licen, Coca Nésica. Muy bien, Nésica. Ahora sí, Guaraguara Sandra. Sandra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sandra. Hurtado Sirley. Está bien, Sandra, tienes asistencia. Sirley. Huanca Helio. Guarachi Zamiro. Zamiro. Padilla William. Buenas noches, Lisian, presente. Buenas noches, William. Sarmiento Nicole. Nicole. Ventura Benjamín. Centeno David. Arduz José María. Presente, Lisian, buenas noches. Muy bien, buenas noches, José María, muy bien. ¿Listo? Aquí tengo anotado, examen el 15 de septiembre, investigación el 21, extensión el 22. Buenas noches, nos iremos a descansar. Chao, chao. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Richard.